estamos contentos por estar aquí reunidos nuevamente. Pues hermanos, vamos a retomar nuestro estudio. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, seguimos estudiando el Evangelio de Marcos, pero ya hemos avanzado. El Evangelio de Marcos capítulo 4, estamos estudiando la parábola del sembrador. Y para recapitular algunos puntos, recordemos que la parábola del sembrador nos habla de cómo la palabra es la semilla. Y esta semilla, dice la Escritura, que fue sembrada en cuatro lugares. La semilla cayó en 4 lugares. Ahora, es muy interesante porque esta semilla o esta enseñanza respecto a la semilla, que es la palabra, la podemos tomar de 2 formas. Una, haciendo relación a cómo el terreno donde es sembrada la semilla representa tu corazón y mi corazón. Y hay cuatro situaciones o 4 formas en las que nosotros podemos recibir la palabra, pero también la podemos tomar como una especie de, ¿cómo decirlo?, de proceso, de llegar a Cristo y no entender, y poco a poco ir comprendiendo y enfrentar adversidades y superarlas, y de enfrentar tentaciones y superarlas, y finalmente cómo la palabra va a dar fruto abundante en nuestra vida después de comprender, de superar, de vencer las diferentes luchas, tentaciones y dificultades. Así, en ese sentido, podemos ir comprendiendo esta enseñanza. Entonces, ya los domingos previos hablamos de cómo la semilla que cayó junto al camino es aquella palabra que cuando las personas la escuchan o la escuchamos y no la entendemos, hermano, haz de cuenta que no oíste nada. Cuando tú y yo estamos frente a la palabra y no entendemos, no preguntamos, no ponemos atención, no anotamos, no preguntamos, pues la palabra va a entrar por aquí y se va a ir por acá y así nos quedamos en blanco. La semilla que cayó en pedregales es cuando nosotros, por estudiar la palabra, vamos a comenzar a vivir situaciones de adversidad. Y también lo estudiamos. Y cómo es que de verdad, muchas veces el hecho de escuchar la palabra, de escuchar el evangelio, de haber llegado a Cristo, va a representar una lucha con las demás personas por el hecho de estar estudiando la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra nos va a transformar. Ahora, esta parábola nos enseña que cuando nos quedamos ahí en las tribulaciones, en las dificultades, la palabra, la semilla, no va a dar fruto. El día de hoy vamos a avanzar con respecto a la semilla que cayó entre espinos. ¿De acuerdo? Entonces vamos al Evangelio de Marcos capítulo 4, verso 7 y posteriormente el verso 18 y 19. Amén. Marcos capítulo 4, verso 7. Fíjate la escritura, hermano. Amén. Vamos a leerlo. Ya todos tenemos nuestro pasaje ahí. Dice la palabra del Señor: otra parte cayó entre espinos, refiriéndose a la semilla. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. En esta explicación de la parábola de la semilla, el Señor es muy claro. ¿Qué representa o qué significa que la palabra o que la semilla cayó entre espinos? Ahora, no sé si han observado lo siguiente. Dice la escritura que la semilla cayó ¿en dónde? En donde había ¿qué? Espinos. ¿Quién llegó primero? ¿La semilla o los espinos? Los espinos ya estaban ahí.
Fíjate, eso me llamó mucho la atención a la hora de hacer mi estudio. Los espinos ya estaban ahí. ¿Qué quiere decir? Habla la condición de, ¿cómo decirlo? La situación compleja en la que vivimos como seres humanos. Fíjate, todos los seres humanos, cualquiera de nosotros, todos tenemos una historia que contar. Una historia de vida. Momentos buenos, pero también momentos duros o difíciles, ¿no? Todos. Unos de una forma, otros de otra forma, pero todos tenemos una historia. Y de alguna manera, esas heridas, esas cicatrices, pues van forjando quiénes somos finalmente. Pues bueno, la palabra llega así como estás. O sea, lo interesante es que a pesar de tus espinos, a pesar de tus cicatrices, a pesar de todo lo que tú has vivido, a pesar de todo lo que yo he vivido, la palabra llega. Yo le doy gloria a Dios por eso. Porque fíjate, la palabra es sembrada en todos los terrenos, hasta junto al camino. Yo me imagino que de alguna manera es así como con esa esperanza. Fíjense qué curioso es. Yo creo que Dios, cuando nos habla en su palabra de tener esperanza, yo creo que Dios lo habla porque Él es el primero que tiene esperanza. ¿Y en qué sentido lo digo? Cuando siembra la semilla, aún junto al camino, como teniendo la esperanza, que aún junto al camino. Miren, no sé si ustedes han observado de repente en los pasos a desnivel que hay aquí en Guadalajara, o de repente en ciertos lugares, ciertas banquetas, ciertas situaciones. No recuerdo en qué paso a desnivel aquí en Guadalajara, en medio de los tablones de concreto que hacen el muro para el puente, observé que creció un árbol. Un árbol. Un árbol, y ahí está la rama del árbol, y entonces está el muro, y entre las juntas de las losetas de concreto salió un árbol. Y ahí está la rama del árbol. Y digo, qué complejo lugar para que un árbol nazca. Bueno, pues ahí está. Yo digo, Dios sabe que a lo mejor es muy poco probable que la palabra sembrada junto al camino, es poco probable que funcione, pero aún así Dios hace que su palabra llegue a todos los rincones y a todas las personas, bajo cualquier condición, porque creo yo, como convicción personal, que Dios tiene la esperanza que la gente entienda, comprenda su palabra, ¿verdad? Entonces, vamos avanzando y vemos cómo hay diferentes condiciones. Ahora, dice aquí que la palabra cayó, que la semilla cayó en lugar donde había espinos. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor que significan estos espinos. ¿Esto dónde lo encontramos? En el Evangelio mismo de Marcos, capítulo 4, pero los versos 18 y 19. Versos 18 y 19. Fíjense ustedes lo que dice. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Viene la explicación. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace como infructuosa. Fíjate, aquí describe tres aspectos, tres cosas que representan esos espinos. Y ojo, hermanos, porque ninguno de nosotros está exento de padecer ese tipo de condiciones espinosas en la vida. Tres aspectos. El primero de ellos dice los afanes de este siglo. En otras versiones, con un lenguaje más moderno, los afanes de este siglo se traducen como las preocupaciones propias ¿de qué?
de la vida. Y a ver, mis hermanos y hermanas, levante su mano quien no tenga preocupaciones de la vida. Ay, hermano, ibas a levantar la mano, ¿eh? Te detuviste. ¿Quién no tiene preocupaciones? Yo te aseguro que si les preguntas, tienen preocupaciones. La escuela, las tareas, que no quieren ir a esto, que no quieren ir al otro, que sus amiguitos no les hablan. Es decir, tenemos preocupaciones. Alguien podrá decir, los bebés, no, sí, porque cuando tienen hambre, ¿qué hacen? Chillan. Cuando no está su mamá, ¿qué hacen? Lloran. Cuando están malitos, enfermitos, ¿qué hacen? Lloran. Tienen preocupaciones de otro tipo, de otra manera, pero viven bajo esa condición. Entonces, todos los seres humanos, ahora sí que como decía José Alfredo Jiménez, con dinero o sin dinero, todos tenemos preocupaciones. Fíjate, ¿eh? El que tiene dinero tiene preocupaciones. ¿Por qué? Porque precisamente porque tiene dinero. Miren, yo conozco personas que tienen tanto dinero que es una preocupación el tener dinero. Porque, por ejemplo, dicen, voy a invitar a la casa a una reunión familiar, pero dicen, ¿a quién invito? Porque luego eso es una preocupación. Porque dicen, van a ver que tengo esto y puede pasar esto y puede pasar lo otro. He escuchado de casos de personas, familias que tienen tanto dinero que deben de traer guardaespaldas 24/7. Qué difícil es traer guardaespaldas 24/7. Camionetas blindadas, carros blindados. Para poderte mover a algún lado, tienes que decir, oye, vamos a irte a tal lado y organicen la logística de... Y los guaruras van armados. Qué complejo. Es estresante. Cuando nosotros vemos la palabra, vemos cómo la vida que nosotros hoy tenemos es tan abrumadora, tan compleja, tan llena de cosas. Y cómo a veces nosotros no nos imaginamos, ¿no? Y hablábamos pues de cómo aún el que tiene dinero, por tener dinero, por tener guardaespaldas, ese era el punto, lidias con problemáticas de ese tipo, pues, ¿no? Y fíjense, ya para finalizar este punto, me dicen, oye Alex, necesitamos, quizás primera vez que lo voy a decir así públicamente, pero me dicen, necesitamos secuestrar a alguien. Le dije, no. No, sí, necesitamos secuestrar a alguien porque si no, le dije, no, yo no. Si ustedes secuestran a alguien, yo me bajo de esto y yo los voy a denunciar a la policía. No, candidato, que mira, no, le dije, yo no. Todavía yo no era cristiano, pero mi mamá sí, la hermana Jessie. Entonces me decía, yo estoy orando por ti para que no ganes. No, yo me enojaba. Yo decía, tienes que orar por mí para que yo gane. Me decía mi mamá, no, porque eso no está bien. Y yo de verdad le agradezco a Dios que mi mamá oró así, porque, hermanos, de verdad, me ofrecieron que yo tenía que secuestrar a alguien. O sea, me dijeron, tú danos la instrucción, nosotros secuestramos a los dos candidatos y tú ganas la elección. Y dije, no. A nivel universitario, hermanos, ¿eh? Entonces, el que tiene, porque tiene o porque quiere tener más, el que no tiene, pues también porque no tiene. Por ver cómo va a llegar a fin de mes, por ver cómo va a llegar a pagar la luz, la renta, el agua, etc., ¿no? Entonces, vivimos, padecemos problemáticas que tienen que ver con nuestra vida. De eso habla este pasaje. De eso habla la Escritura.
A eso se refiere con los afanes ¿de qué? De este siglo. Las preocupaciones de la vida. Punto final de este asunto. Todos tenemos preocupaciones. Aquel que diga que no tiene preocupaciones, mi hermano, está echando mentiras. Todos tenemos preocupaciones. Todos. De un tipo o de otro tipo. Me dicen a mí y a mi esposa, ay, mira, ustedes ya, sus hijos ya están grandes, se acabaron las preocupaciones. No. ¿Tienes tiempo para platicarte mis preocupaciones? El otro día me manda mi esposa una foto de Ivana y la vi tan hermosa a mi hija y me dije a mí mismo, como dicen hoy los jóvenes, y dije, no estoy soportando, no estoy soportando, la veo hermosa y digo, no estoy soportando. Y es una preocupación. Cuando estaba chiquita, pues me preocupaba porque estaba chiquita. Josué también ya está grande y me preocupa porque situaciones de su edad y entonces, hermanos, el que está soltero, porque está soltero, tiene preocupaciones. El que está casado, mis hermanos recién casados, están viviendo hoy preocupaciones que antes no tenían, ¿cierto? Preocupaciones propias del matrimonio. Hoy en la mañana me decía alguien, ¿vas a estrenar? Traíamos unas bolsas de ropa. Y le digo, no, son de mi esposa. Le dije, la mecánica es así. Ella estrena y yo pago. Así funciona el matrimonio, le digo. Ja, 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 se ríe. No, así es. Ella estrena y yo pago. Entonces, así es. Preocupaciones del matrimonio, ¿no? Entonces, ahí están. Ahora, ojo, estas preocupaciones pueden ahogar la palabra que Dios ha sembrado en tu corazón. Ojo, hay que tener cuidado. No quiere decir que la vida se te resbale. No. Pero no puedes tú perder lo más por lo poco. Ahora, continúa el Señor Jesús explicando. Estas preocupaciones de la vida muchas veces tienen que ver con ¿qué? Con las riquezas. Ahora, cuando nosotros hablamos de riqueza, casi siempre nos vamos con la finta de ¿qué? Del dinero. Y no es así. Fíjense bien, hay un recurso que se puede considerar más valioso que el dinero. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo es un recurso no renovable. ¿Qué significa? Que el día de hoy, 24 de mayo, hoy es domingo 24 de mayo, ¿verdad? Del 2026. No se va a volver a repetir nunca. Nunca. O sea, las 24 horas de este día son irrepetibles, nunca se van a volver a repetir, nunca la vas a poder recuperar. Nunca. ¿Verdad? Entonces, el tiempo para muchas personas es su riqueza. Y entonces dicen, oye, fíjate que, a ver, espérame. ¿Cuánto necesitas? No, es que yo te, no, ¿cuánto necesitas? Finalmente, dime cuánto necesitas. No, bueno, es que yo te quería pedir, no, me cuesta más perder el tiempo hablando contigo. ¿Cuánto ocupas? Sí. Bueno, o sea, yo he conocido personas que dicen, yo prefiero pagar y no perder mi tiempo. Entonces, hay muchas personas que su tiempo es muy valioso y eso es una riqueza. Y entonces, resulta que para el evangelio, que para la vida en Cristo, ¿se necesita tiempo o no? Se necesita tiempo, brother. Para tu relación, para mi relación con Dios, se necesita tiempo. Y hay mucha gente que a veces valora más su tiempo como una riqueza y dice, no, yo no sé ustedes, el domingo pierden el tiempo.
En la mañana van a una iglesia, luego en la tarde van a otra iglesia, no se cansan, no tienen que hacer. No, sí, sí, tenemos que hacer, yo creo que igual o más que tú, ¿verdad? Pero decidimos que este tiempo sea un tiempo para, para las cosas de Dios, ¿no? Hay mucha gente que, oye, te invito a la iglesia, ¿y cuánto dura la misa? ¿Verdad? Porque así dicen, ¿cuánto dura la misa? Bueno, y luego ya dice uno, bueno, para no entrar en discusiones de que no es misa, dura 2 horas. ¿2 horas? En Tlaquepaque yo sabía de un templo católico que daban la misa de 30 minutos. Y digo, ¿cómo? Pues nomás el saludo y la lectura y vámonos, ¿verdad? O sea, porque hay veces que las personas valoran el tiempo como una riqueza. Otro aspecto que se valora como una riqueza, la juventud. Oye, mira que es, no, yo estoy joven, necesito vivir. Ya que esté viejito, entonces me invitas a la iglesia. La iglesia es de viejitos. Yo ahorita estoy joven, yo necesito vivir, yo necesito conocer, yo necesito divertirme, yo necesito gozar la vida. Y entonces tenemos el ejemplo de aquel joven, el joven rico, ¿verdad? Que valoró su juventud y sus riquezas por encima de la salvación de su alma. Porque al final de cuentas estamos hablando de eso, de la salvación de tu alma, de nuestras almas. Entonces, fíjate cómo hay diferentes aspectos de riqueza. No solo es el tema monetario, porque alguien pudiera decir, no, pastor, pues yo estoy bien pobre. Bueno, déjame te platico. Yo he conocido personas que tienen una condición económica muy precaria y aún esa condición precaria es una riqueza para ellos, de orgullo. Yo soy pobre a mucha honra porque yo no ando en busca de... Está hablando el orgullo. Entonces tu pobreza lo muestras como un orgullo. Yo sí confío en que Dios va a proveer y dices, no, brother, tienes a tus hijitos ahí, a tus chaparritos con hambre. Dios proveerá, no, sí, Dios proveerá, pero trabaja, bro. También la escritura dice que el que no provee para sus hijos es peor que un incrédulo. Fíjate, la escritura lo enseña. Entonces, hay que tener cuidado porque a veces cualquier cosa en tu vida que pones por encima de Dios, estás dándole un valor que no merece. Un amor, un amor, un amor. Hermano, ¿por qué vienes a la iglesia? Oh, es que pues a mi novia no le gusta. Si siendo novios ya te prohíbe, imagínate cuando formalicen algo, pues, ¿para qué te platico, verdad? Hay quienes, hermanos, ese tipo de situaciones los aparta, los aleja. El trabajo también puede ser la riqueza. Nunca tiene tiempo, nunca. Siempre está trabajando o es un pretexto, pero el trabajo de repente es el principal obstáculo para las cosas del Señor. Cuidado, porque Dios te puede dejar sin trabajo. Hay muchas cosas, hermano, tú y yo, a las que estamos expuestos, que pueden ser estos espinos que pueden ahogar la palabra de Dios. Yo no sé si tú te has visto en un momento así. Déjame te comparto, yo me he visto en momentos así, donde digo, esto me está ahogando. Sal de eso, sal. No, no, no dejes que esos espinos te encierren. Sal de eso, rompe con eso, lo que sea, lo que sea. Tu tiempo, tu trabajo, tu juventud,
alguna relación, alguna amistad, alguna situación que esté ahogándote, que esté ahogando, fíjate hermano, fíjate lo que te estoy diciendo, que esté ahogando la palabra que Dios ha sembrado en tu corazón, rompe con eso. Porque el fruto de la palabra, lo vamos a ver el siguiente domingo, si Dios permite, es maravilloso. Es algo hermoso cuando la palabra fructifica en tu vida, ¿no? Entonces, fíjate hermano, qué importante es. Y luego finaliza el Señor Jesús diciendo, el deseo o codicia de qué? De otras cosas. Y mi hermano, ahí entra ¿qué? Todo. El Señor Jesús dice en su palabra, perdón, sí, es en el libro del Éxodo, dice, y no codiciarás. Y a veces nosotros nomás pensamos, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Sí, amén, pero él dice, ni la casa, ni la viña, ni el buey, ni esto, ni el siervo, ni... No vas a codiciar. O sea, hay, hay situaciones con las que a veces nosotros codiciamos. ¿Qué es la codicia? Tener lo que el otro tiene. Eso es la codicia. Ya viste que tu vecino le puso foquitos a su casa y entonces tú también le pones foquitos a tu casa. Ya viste que tu vecino se compró un carro de tal, pues te endeudas y dices, ¿cómo mi vecino me va a ganar? ¿No? O sea, la codicia, ¿no? O de repente a las mujeres, ¿verdad? Dice, ay, ¿ya viste fulana? Ay, ya está muy delgada, ya está yendo al gimnasio. Y entonces también va la hermana ahí al gimnasio para que no se deje, ¿verdad? O sea, hay situaciones que a veces nos llevan a codiciar. Luego dicen, el esposo de la hermana, ve, mira, guapo y buen proveedor, no como otros, le dicen, hermana, ahí está codiciando al marido de la otra mujer. O los hombres, ¿verdad? Nosotros los hombres, que nos cuesta trabajito ese tema también, ¿verdad? Con la vista. Ay, pastor, fuertes declaraciones, hermanos. Entonces, cuidado, porque ese tipo de cosas, ¿qué hacen? Ahogan la palabra y la vuelven infructuosa. ¿Qué tenemos que hacer ante eso, mis hermanos? Bueno, vamos a ver qué dice Santiago, capítulo 1, verso 12. Santiago, capítulo 1, verso 12. Y con eso cerramos nuestra reflexión de la palabra del día de hoy. Santiago 1, 12 al 15. Amén. Dice la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Que todos estamos expuestos a situaciones de prueba y de tentación. Todos. Todos. El llamado aquí, hermano, es ¿a qué? A soportar, a resistir. Soportar en el sentido no de decir, ah, ¿cómo lo puedo traducir? Soportar enfrentando.
Soportar no como de decir, pues tengo que aguantar. No, o sea, soporta enfrentando, conteniendo, poniendo un alto. Porque fíjense, a veces nuestra naturaleza nos engaña y, ay, es que yo no puedo. A mí me ha pasado, ay, es que me es tan difícil. Y mi esposa me ha dicho, tú puedes en el nombre de Cristo. Y yo digo, oh, sí es cierto. O sea, soportar en ese sentido, soportar enfrentando, soportar luchando, soportar conteniendo, no soportar de manera pasiva, de soporto que me golpeen, no, soportar luchando, conteniendo, enfrentando, no con mis fuerzas, porque mis fuerzas son pocas, sino en el nombre de Cristo, mi hermano. Cualquier prueba, cualquier situación, las pruebas y las tentaciones van a tratar de qué? De ahogar esa palabra que Dios ha sembrado en tu corazón. Ese es el fin, ¿eh? Ese es el propósito de los espinos, ahogar a esa palabra que ha sido sembrada. ¿Por qué? Lo vamos a ver el próximo domingo. Porque cuando la palabra fructifica, mi hermano, es una gran bendición. La vida transformada, vida renovada, perdón de pecados, vida nueva en Cristo Jesús. Eso es. Entonces, mis hermanos, fíjense cómo la escritura nos dice aquí, bienaventurado, ¿quién? Quien soporta, quien enfrenta, quien vence, quien resiste la tentación. Tú y yo, efectivamente, nuestras fuerzas no nos alcanzan. Pero en el Señor, hermano, en el Señor sí podemos. Morir a nosotros mismos. Híjole, morir a nosotros. ¿Cómo podemos resistir? Muriendo a nosotros. ¿Qué es morir a nosotros mismos? Pues no darle a tu carne lo que tu carne te pide. No ceder ante las peticiones de tu carne, cualquiera que sea. Bienaventurado el varón, y yo diría, bienaventurados y bienaventuradas, quien soporta la tentación, sea hombre o mujer. Porque cuando haya resistido la prueba, fíjate lo que dice, recibirá la corona de vida. Hermano, que no se nos olvide que esto que estamos viviendo nosotros es pasajero, es transitorio, y que lo bueno viene después de esta vida. Tenemos una promesa de vida eterna, amén. ¿Sí te acuerdas, hermano, que tenemos una promesa de vida eterna? Porque fíjate, a veces estamos tan metidos en nuestro día a día que se nos olvida que tenemos una promesa de vida eterna. Eso es lo que no se nos debe de olvidar. Ahora, mi hermano, honestamente, pues muchas veces hemos caído en tentación, nos equivocamos, fallamos. ¿Qué hacer? Pues pedir perdón, hermano. Caíste en tentación, caíste en una situación de pecado que tú sabes que no. Echaste una mentira, hiciste X, Dios sabe. Bueno, pídele a Dios que te ayude. Ve en oración. Señor, caí, reconozco. Ay, pastor, es que me da vergüenza. Pues no me lo diga a mí, dígaselo al Señor. Me da vergüenza, pues con vergüenza. Vaya y dígale al Señor,
Me da vergüenza, Señor, venir delante de tu presencia. Yo no sé si tú has hecho ese tipo de oraciones, hermanos. Yo he ido delante de Dios, digo, Señor, vengo delante de ti avergonzado. Y te digo algo, hermano, aquí entre nos, qué bueno que te dé vergüenza tu pecado. Porque cuando tu pecado o mi pecado no nos dan vergüenza, mmm, quiere decir que algo estamos fallando, algo no es. Mira, es como las heridas, ¿no? Y aquí está el hermano que es doctor. Cuando tienes una herida y entonces te empiezan a curar y te duele, pues es normal que te duela, ¿no? Pero yo digo, qué bueno que te duele porque significa que ahí hay vida todavía, ¿no? Y se pueden hacer todavía muchas cosas por ayudarte. Pero cuando ya no te duele, les platico una anécdota más. Cuando estaba en Estados Unidos, conocí a una señora que era la hermana de la señora con de la familia que me recibió allá, la señora Pola, me acuerdo. Paola, pero le decían Pola, doña Pola. Y entonces, doña Pola me contó una anécdota de ella, que cuando estaba arreglando su jardín, ella era una persona que le fallaba un poquito ya sus ojos, ya no veía muy bien. Entonces, ya saben, en Estados Unidos tienen sus yardas que le llaman, y entonces ella estaba arreglando su yarda, su jardín, y empezó ahí a podar las plantitas y a cortar y todo, y traía sus tijeras y cuchillitos y eso, para cortar sus matitas. Y dicen de repente que agarró una mata y muy talluda, y le cortaba y no se soltaba nada. Y entonces agarra unas pinzas y le hace bien duro y nada, y un cuchillito de sierra y nada, y empezó hasta a sudar y todo, y se limpia la mano así cuando hace esto, se acerca sus manos a sus ojos y ve todo rojo. Ella me cuenta, dice, me estaba cortando los dedos de los pies, pero como era diabética y no tenía sensibilidad, o sea, perdió sensibilidad, pues de ahí le tuvieron que amputar la pierna porque se le necrosó, se le infectó, se le engangrenó, no pudo sanar su herida y perdió la pierna. Cuando yo la conocí ya no tenía una pierna. Esa pierna justamente me platicó cómo perdió esa pierna. Entonces, cuando no te duele algo, cuidado. Cuando pierdes sensibilidad, cuidado. Cuando te da lo mismo todo, cuidado. Porque habla de que algo no está bien. Porque lo normal es que nos dé vergüenza. Hermano, si tú te avergüenzas de tu pecado, dale gloria a Dios. No por tu pecado, sino porque te avergüenzas, todavía tienes vergüenza, porque hay quien la pierde. Si te duele tu pecado, dale gloria a Dios, no por tu pecado, sino porque te duele tu pecado, porque hay quien ni le duele. Entonces, mis hermanos, que Dios nos ayude. Miren, todos estamos expuestos a estos espinos, todos. Pero también todos, con ayuda de Dios, podemos superar esas pruebas, esas tentaciones, esas situaciones que se presentan en nuestra vida. Con ayuda de Dios, hermano, solo con ayuda de Dios. Entonces, hermano, hermana, de verdad, pongámonos en las manos del Señor para que Él nos ayude a superar, a vencer, a enfrentar, a sobrepasar esas situaciones en nuestra vida. Porque, repito, todos enfrentamos esas situaciones, pero también todos podemos tener acceso a esa ayuda que viene de parte de Dios para soportar, para superar y para vencer esas situaciones. Amén. Y poder dar fruto conforme a su palabra nos enseña. Amén. Así es que, mis hermanos, yo te invito a que nos pongamos de pie. Si quieres ponerte de pie, si no, te puedes quedar sentado en tu lugar, pero vamos a orar,
vamos haciendo una oración donde tú delante de Dios le digas, Señor, tú sabes lo que he enfrentado. Mira, Dios sabe lo que has enfrentado. Dios sabe lo que yo he enfrentado. Dios sabe lo que ha enfrentado cada uno de nosotros. Dios lo sabe. Y Él tiene el poder para ayudarte a ti y a mí a superar, a enfrentar estas pruebas. Y vamos a orar para que Dios nos ayude. Amén. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos adviertes acerca de los peligros, de las pruebas, de las tentaciones, de las diferentes situaciones de vida que son como espinos que quieren ahogar tu palabra, esa palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones.